Bienvenidas y bienvenidos a esta simulación del desarrollo de una sesión de la unidad didáctica. Mi nombre es Marco Trovato, soy un estudiante del máster de profesorado, especialidad física y química. Como previsto en la asignatura del Practicum, voy a simular una de las sesiones en las que se ha dividido la unidad didáctica que he defendido. Unidad didáctica que pertenece al currículum de la asignatura de física y química del primer curso de bachillerato y que se centra en las leyes de la dinámica. La sesión que voy a presentar es la penúltima de las 12 sesiones previstas para esta unidad didáctica y se centra en la ley de gravitación universal. La sesión empezaría con una breve introducción histórica a la ley de gravitación universal, diciendo que desde el principio de los tiempos el hombre se ha interesado por el espacio exterior intentando comprenderlo. Sin embargo, es Newton quien en 1687 formula la ley de gravitación universal, que se configura como una herramienta esencial para la comprensión de muchos de los fenómenos que tienen lugar en el cosmos. Además, esta ley da respuestas a algunas preguntas como el por qué los objetos caen al suelo o cuáles son las causas que mantienen los planetas en órbita alrededor del Sol. Como decía, la unidad didáctica se centra en las leyes de la dinámica y la dinámica, junto a la cinemática y al tema de energía y trabajo, es uno de los ejes principales alrededor de los cuales se desarrolla el contenido de física de la asignatura de física y química del primer curso de bachillerato. Y la ley de gravitación universal entra en juego cuando se habla de dinámica del movimiento circular uniforme y cuando se citan las fuerzas a distancia. Es importante hacer un paso atrás a la sesión anterior en la que se estudiaron las leyes de Kepler que describen el movimiento de los planetas. Sin embargo, lo hacen desde un punto de vista meramente cinemático, lo cual quiere decir que no explican las causas del movimiento de los planetas. Cosa que sí hace la ley de gravitación universal, que además de resolver el problema de la causalidad del por qué los planetas se mueven alrededor del Sol, introduce un elemento de novedad en esta unidad didáctica a través de la introducción de las fuerzas a distancia, las fuerzas que se ejercen entre masas sin que éstas estén en contacto, a diferencia de lo que pasaba con la fuerza de rozamiento o la fuerza normal. Sería importante motivar los alumnos, captar su atención. Para hacerlo propongo la visión de dos vídeos, uno relativo al fenómeno de las mareas, la variación periódica del nivel del mar, y el otro sobre el presunto estado de ingravidez en el cual se encuentran los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Tras la visión de los vídeos, invitaría a los estudiantes a formular hipótesis sobre las causas de estos fenómenos que están relacionados con la atracción gravitatoria. Sería importante incorporar en esta sesión toda una serie de conocimientos previos que los estudiantes han adquirido en las sesiones anteriores. Me refiero en particular al movimiento circular uniforme, a las leyes de Kepler y a la fuerza centrípeta, y sería necesario hacerlo porque a través de estos conocimientos previos se puede llegar a consolidar y a integrar el tema de la ley de gravitación universal que se está discutiendo en esta sesión. Y la integración y la consolidación de la fuerza gravitatoria se llevaría a cabo partiendo de un sistema que está formado partiendo del estudio de un sistema que está formado por la Tierra, que gira alrededor del Sol. Sabemos que es un movimiento elíptico, sin embargo, podemos trabajar bajo la hipótesis de que se trata de un movimiento circular uniforme y si asumimos que sea así, al movimiento circular uniforme, a la presencia de un movimiento circular uniforme, debe corresponder la existencia de alguna fuerza centrípeta que es la causa de ese movimiento circular. Y si al movimiento de la Tierra alrededor del Sol aplicamos también
la tercera ley de Kepler y combinamos la expresión de la fuerza centrípeta con la tercera ley de Kepler, podemos llegar a una expresión de la fuerza centrípeta que es proporcional a la masa m e inversamente proporcional a la distancia. Esta masa m minúscula representaría la masa de la Tierra que se mueve alrededor del Sol y esta r minúscula al cuadrado representa la distancia entre la Tierra y el Sol. Por lo tanto, esta fuerza centrípeta sería proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La constante de proporcionalidad que he llamado f minúsculo y que no es otra cosa que 4pi al cuadrado partido de k, si partimos de la hipótesis de que la causa de este movimiento está en el Sol, pues entonces esta constante de proporcionalidad la podemos expresar como el producto de una constante G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, multiplicado por la masa del Sol. Esto nos llevaría a formular la ley de gravitación universal a partir simplemente de la, como decía, de conocimientos que ya los alumnos han adquirido, o sea, formular la ley de gravitación universal a partir de la fuerza centrípeta y de la de la tercera ley de Kepler. Esto nos llevaría, por tanto, a una expresión de la fuerza de atracción entre Sol y Tierra, que es una fuerza proporcional al producto de las dos masas, la masa del Sol y la masa de la Tierra, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La secuenciación de las partes a presentar empezaría con unos conocimientos teóricos sobre el valor de la aceleración de gravedad terrestre, el concepto de fuerza-peso y el papel jugado por la ley de gravitación en el movimiento de los satélites. Luego se pasaría a la resolución de problemas y se terminaría con una síntesis de la resumen de los conocimientos de los contenidos más importantes de la unidad y sobre todo de la sesión. El cálculo de la aceleración de gravedad se llevaría a cabo a partir de la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un objeto de masa m que se encuentra en su superficie, con lo cual la distancia entre que se tendría en cuenta y que se pondría en la fuerza gravitatoria sería el radio de la Tierra, dado que el objeto se encuentra sobre la superficie de la Tierra, y el objeto de masa m se representaría con una masa m minúsculo que no hace falta conocer, siendo un término que se va a simplificar en la expresión. Por lo tanto, podríamos plantear una ecuación en la que igualamos la fuerza gravitatoria entre Tierra y objeto de masa m con la segunda ley de Newton, es decir, con el producto de la masa por la aceleración. Si esta aceleración la llamamos g, podemos pasar al cálculo de su valor sustituyendo simplemente la constante de gravitación universal, el valor de la masa de la Tierra y el valor del radio de la Tierra al cuadrado, obteniendo así un valor de 9,8 metros partidos segundos al cuadrado. Una vez que sepamos qué es la aceleración de gravedad y cómo se calcula, podemos reforzar el concepto de fuerza-peso diciendo simplemente que es la fuerza que la gravedad ejerce sobre todos los objetos situados sobre la superficie de nuestro planeta, y recordar también que aprovechar para recordar que si se dejan caer desde la misma altura dos objetos que tienen masa diferente, estos dos objetos llegarían al suelo a la vez, porque estarían sometidos a la misma aceleración. Se puede utilizar la ley de gravitación universal para calcular la velocidad orbital de un satélite y me gusta recordar que cuando se hace este cálculo, la distancia a la que se encuentra el satélite desde la Tierra no es la altura sobre la superficie de la Tierra, sino la suma de la altura más el radio de la Tierra. Una vez que estos conceptos estén consolidados y transmitidos a los alumnos, se puede pasar a la resolución de algunos problemas. El primero sería el cálculo de la masa de la Tierra
partiendo del conocimiento del periodo de la Luna y de la distancia entre la Tierra y la Luna. Para resolver este problema podría ser útil implementar una ecuación en la que se iguala la fuerza centrípeta a la que está sometida la Luna con la fuerza gravitatoria entre Luna y Tierra. En este caso la masa m minúscula representaría la masa de la Luna, pero es innecesario conocer el valor porque este factor se puede simplificar, lo cual nos llevaría a una expresión de la masa de la Tierra en función de la velocidad orbital de la Luna, del radio r, que es la distancia entre la Tierra y la Luna, y de la constante de gravitación universal. No conocemos la velocidad orbital de la Luna, pero sí su periodo. Por lo tanto, podemos hallar primero la velocidad a partir del periodo y luego volver a sustituir la velocidad en la expresión de la masa de la Tierra y hallar lo que nos pide el problema. Segundo problema sería el cálculo de la aceleración de gravedad para un punto que se encuentra a una cierta altura, una cierta distancia de la Tierra, y en este caso se volvería a usar la misma expresión ya vista para el cálculo de la aceleración de gravedad, teniendo en cuenta que la distancia a la que se encuentra el punto no sería solamente la altura sobre la superficie de la Tierra, sino la altura más el radio de la Tierra. El tercer problema sería un problema en el cual hay que calcular el radio orbital y el periodo de dos satélites de Júpiter. Se volvería a implementar la misma ecuación en la que se iguala la fuerza centrípeta que actúa sobre el satélite y la fuerza gravitatoria entre el satélite y Júpiter. Otra vez podemos indicar con m minúsculo la masa del satélite y otra vez es una masa que se puede simplificar, es un factor que se puede simplificar, lo cual nos llevaría a las mismas ecuaciones ya vistas, la que relaciona la masa del planeta con la velocidad orbital del satélite y la distancia a la que éste se encuentra, y la ecuación en la que se relacionan la velocidad orbital y el periodo. Por lo tanto, podemos aplicar estas dos ecuaciones al primer satélite, a Io, o al último, a Calisto, para poder calcular la masa de Júpiter y con el valor calculado volver a utilizar la masa de Júpiter, volver a utilizar las mismas ecuaciones y calcular el radio y el periodo de los satélites que quedan y así rellenar la tabla. Sería importante buscar la participación de los estudiantes. Yo lo haría durante la resolución de los problemas, que es algo del cual se encarga el profesor. Sin embargo, es posible involucrar continuamente a los alumnos haciendo preguntas y pidiendo que me acompañen en la resolución a través de sugerencias sobre cuál es la ecuación que se tiene que utilizar en el problema específico y cuáles son los pasos a seguir. Las preguntas que formularía durante la sesión no se relacionan exclusivamente con los problemas, sino que plantearía otras preguntas, como por ejemplo, si todo lo que se mueve es movido por algo o no, que es una pregunta que en realidad se puede formular a lo largo del desarrollo de toda la unidad didáctica y que cobra especial importancia al final de la misma, dado que ya los alumnos están preparados para comparar el movimiento circular uniforme en el cual sí debe de haber una fuerza centrípeta con el movimiento rectilíneo uniforme en el cual la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema tiene que ser igual a 0. La eventual presencia de situaciones de conflicto se podría resolver, se solucionaría aplicando procesos de aprendizaje cooperativo, dado que estos, aparte de motivar a los alumnos, contribuyen a la resolución de los conflictos. Y en el caso específico de la sesión, yo pasaría a dividir los alumnos en grupos de 4 o 5 elementos. Todos trabajarían sobre los mismos contenidos, sin embargo, cada grupo trabajaría con objetivos diferentes. El contenido sería el contenido de esta sesión, los objetivos serían los problemas que he mencionado anteriormente y en base a las características de los alumnos que forman los grupos,
cada grupo trabajaría en la resolución de un problema u otro. Para terminar la sesión pasaría a un resumen de los conocimientos y digamos, de los contenidos más importantes, es decir, que la fuerza gravitatoria es una interacción que actúa a distancia, que explica tanto el movimiento de los planetas alrededor del Sol como la atracción, como la caída de los objetos hacia el suelo, y que es una fuerza proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las propias masas. Proporcionaría, para terminar, un pequeño mapa conceptual a los alumnos con la formulación matemática de la ley de gravitación universal y especificando cuáles son las características de esta fuerza, que depende de la masa y de la distancia, que determina el peso y es regida por la ley de gravitación universal. La evaluación de esta sesión se llevaría a cabo a través de la observación directa de los alumnos durante la realización de los problemas y de los ejercicios, porque, como decía antes, sería una ocasión para involucrar los alumnos y, por tanto, ofrecería la posibilidad al docente de evaluar la participación, el interés y la actitud de los estudiantes en clase. La sesión que acabo de presentar sería un punto de partida para poder enfrentarse y abarcar la sesión siguiente, la última sesión de la unidad didáctica, que se centra en la interacción eléctrica y, como decía, la sesión que acabo de presentar es un punto de partida para enfrentarse a la siguiente sesión, porque tanto la interacción gravitatoria como la interacción eléctrica son dos interacciones que dependen del inverso del cuadrado de la distancia. Esto es todo. Muchas gracias.